Yo sé, es muy duro vivir en una familia disfuncional y es muy duro no estar a gusto en tu propia casa, donde cada uno tira por sus propios intereses y donde hay puntos en los que parece que lo único que hay son insultos y descalificaciones los unos con los otros. Desde aquí te mando todo mi apoyo si es que la estás pasando mal en estos días en tu casa. Hola gente linda, espero que estén muy bien, bienvenidos a este canal. Yo soy Ana María y hoy vamos a hablar de cómo convivir y encontrar la paz en tu casa. En las familias hay miles de historias que están cargadas de emociones, de recuerdos, de todas esas historias que hemos vivido juntos, que en muchas ocasiones son recuerdos muy positivos, pero a veces también son sentimientos negativos. También los roles están muy establecidos y a veces es difícil entablar nuevas conversaciones, generar nuevas dinámicas en ambientes que están muy deteriorados. Sin embargo, sí se puede tener una segunda oportunidad cambiando la perspectiva de la situación. Te comparto algunas buenas prácticas para mejorar la situación. Primero, toma la responsabilidad de tu bienestar. Tienes que saber que no puedes cambiar el pasado, pero tampoco puedes controlar el futuro. Lo que sí puedes hacer es enfrentar el presente y la situación actual de una manera más inteligente y positiva. Pero, ¿qué significa esto de tomar la responsabilidad de mi bienestar? Por ejemplo, hace unos años yo estaba muy molesta y realmente no me gustaba no tener el hábito de hacer ejercicio. Yo culpaba a mis padres por no haberme inculcado ese hábito por medio de su ejemplo. También culpaba a mi situación económica con la que nunca me pude pagar un gimnasio ni un instructor que me ayudara. Culpaba incluso que en mi casa nunca encontré un espacio y un lugar donde yo pudiera hacer ejercicio a gusto. Simplemente yo quería culpar a los demás por algo que yo no había sido capaz de generar. Era una responsabilidad mía. Era mi salud física y era mi cuerpo. Yo era la que tenía que decidir sobre si hacía ejercicios y generaba ese nuevo hábito y no culpar a mis padres, a la situación económica, etcétera, etcétera. Hubo momentos en los que expresé este inconformismo con palabras muy hirientes hacia mis padres. No tenían la culpa, ellos tampoco tuvieron ese hábito. No tienes que discutir con los demás por las cosas que a ti te restan bienestar, pero esto no quiere decir que tú no comuniques tus inconformidades. Quiero invitarte a cambiar las palabras que usas para expresar tus inconformidades. Di, yo siento que, en vez de tú me haces sentir, utiliza el yo pienso que esta situación X o Y, o me gustaría que tal cosa, porque realmente no hay culpables. Muy seguramente si yo les hubiera expresado a mis padres que me sentía un poco frustrada por el hecho de no poder hacer ejercicio, habríamos llegado a algún acuerdo o habríamos buscado alguna solución, pero realmente nunca les expresé esto de la manera adecuada, de tal manera que ellos ni siquiera entendieron cuál era mi punto. Y aquí me acabo de acordar de una frase muy sabia que decía el profesor de marketing de la universidad, que decía: duro con los problemas y suave con las personas. Segundo, empatiza. Observa los comportamientos de tus seres queridos o de tus familiares. Date cuenta si en algún momento con su lenguaje no corporal expresan de algún modo que tienen malestar, que detrás de esa mala actitud que tú no entiendes o de ese comportamiento que tú no estás compartiendo, también hay un ser humano que tiene miedos, que tiene sueños y que tal vez también tenga algunas frustraciones y que muy seguramente tiene alguna razón por la cual se está comportando de esa manera. Hoy leí una frase muy bonita que decía: ¿Cómo decía la frase, amor? Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesito. Estaba en la portada de un libro y aunque todavía no me lo he leído, desde ya siento mucha coherencia en esa frase y mucha razón. Porque eso me hace recordar en algún momento de mi adolescencia, cuando estaba bastante triste, bastante decepcionada de mí misma. Era la típica época en la que no me hallaba en mi cuerpo, en mis pensamientos, que no entendía el mundo, que todo estaba al revés. Y recuerdo que era bastante irritable y que cualquier cosa que me dijeran o cualquier situación que hubiera enfrente de mí me irritaba y sacaba lo peor de mí. Pero no es que yo los odiara a todos y los quisiera matar.
Simplemente es que yo misma estaba bastante desequilibrada y esto me hacía actuar de esa manera. En ese momento no lo sabía ni lo entendía, pero ahora, mirando un poco hacia atrás, entiendo que eso era lo que me pasaba. Recuerdo que lo único que lograba con esa actitud era estar más aislada, más sola y que la gente no quisiera hablarme. Por un lado estaba yo, que no sabía comunicar mi inconformidad y mi frustración, y por otro lado estaban otras personas que no entendían por qué yo me había convertido en un ogro. ¿Y para qué te cuento toda la historia de mi adolescencia? Simplemente para invitarte a que empatices con tus seres queridos y que cuando más terrible sea la cara de tu papá, cuando más difícil sea tu hermano el adolescente, seguramente es cuando más necesita que tú estés ahí, que tú lo entiendas, que tú lo escuches un poco también y lo ames. Tercero, mejora la comunicación. Comunicarse es llevar un mensaje. Todavía recuerdo cuando era una niña como de unos 10 años y me explicaron el concepto de comunicación. Era algo más o menos así, que tenía que haber un emisor y un receptor para que el mensaje se transmitiera. Si había emisor pero no había receptor, pues el mensaje no llegaba a ningún lugar. Y si había receptor pero no había emisor, pues no llegaba ningún mensaje. Entonces, emisor, mensaje, receptor, pero también muy importante la retroalimentación, que es el punto al que yo quiero llegar. Por ejemplo, si tu mamá lleva como 15 minutos explicándote cómo hacer una tortilla de huevo y durante esos 15 minutos tú lo único que has hecho es mirar tu móvil, pues seguramente tu mamá no sabe si tú sí le has entendido, si sí le estás escuchando, porque en ningún momento ha habido esa retroalimentación que yo te estoy diciendo. Como que no, por mucho habrás hecho y pues la mamá no entiende si ese es vale, me da igual, sí, lo voy a hacer, o no, qué pereza, o qué. Entonces, con esto te quiero invitar a que practiques la escucha activa. La escucha activa es que cuando tú estás escuchando a una persona, entonces de vez en cuando le emites una respuesta y dándole a entender que le estás escuchando y que su mensaje sí está siendo recibido, como un simple vale, o con que asientas con la cabeza, o si te dice cuidado porque el aceite te puede quemar, entonces tú le dices uy, vale. Mientras estás hablando con alguien y estás teniendo una conversación, intenta disminuir las distracciones como lo son el móvil, el televisor o cualquier cosa que esté interrumpiendo esa buena comunicación. Esto por el lado de cuando tú eres quien escucha, pero también por el lado de cuando tú eres quien habla, pues debes tener intervenciones consideradas con quien está escuchando. Sobre todo cuando se está en un ambiente más participativo, pues intenta que tus intervenciones no sean un monólogo en el que no permites que nadie más pueda dar su punto de vista, porque será muy difícil mantenerte una hora de escucha activa cuando ni siquiera tú estás teniendo esa consideración con quien te escucha. Y esto me lleva al siguiente punto. 4. Conoce a tus seres queridos. Aprovecha esos momentos en los que estás hablando con ellos, estás disfrutando de una escucha activa, estás interviniendo con respeto también de los demás para hacer algunas preguntas profundas, ir un poco más allá, preguntarle el color favorito a tu mamá, a ver si tu papá tenía crush cuando tenía 15 años o yo qué sé. Intenta también saber cuáles son esos miedos, esos sueños que tuvieron de jóvenes o que siguen teniendo ahora de mayores. Y si tú eres el padre de la situación, pues intenta también con más razón saber cuáles son los sueños de tus hijos, qué es lo que anhelan y cuáles son sus mayores miedos. Haz preguntas abiertas donde la otra persona pueda darte detalles sobre sus intereses. Hazles preguntas abiertas para que sientan que tú tienes interés en ellos o ellas y de esta manera el interés venga de vuelta. Esto creará vínculos más fuertes. Y 5, respeta los diferentes puntos de vista. Si cuando te están compartiendo sus intereses
o cuando estás intentando empatizar con tus seres queridos, te das cuenta que no compartes algunas de sus opiniones o que no estás totalmente de acuerdo con toda su posición, pues no hace falta que estés de acuerdo ni que la compartas, pero sí que la respetes, que intentes llegar a algún acuerdo si es que esto te afecta de alguna manera, y si no, pues simplemente hacerle entender muy amablemente que no compartes esa posición, pero que sin embargo le respetas y que todo bien. Podrían incluso hasta poner algunas normas en las que todos estén conformes. Y listo, te hago un resumen rápido. Primero, toma la responsabilidad sobre tu bienestar. Segundo, empatiza. Tercero, mantén buena comunicación. Cuarto, conoce a tus seres queridos. Y quinto, respeta las diferencias. Te prometo que si empiezas a tener un poquito más de estas buenas prácticas, vas a encontrar mucha más paz en tu casa, se va a notar que el clima familiar cambia y que todos en casa pueden encontrar un espacio de calma. Y recuerda, si quieres tener la iniciativa para una sana convivencia, todo esto lo debes hacer porque te nace, porque te sale del corazón y con mucha generosidad. No hacerlo con la intención de que esto se te devuelva es un tema más de trabajo interior, de que tú empatices, de que tú conozcas a tus seres queridos, los veas como los seres humanos que son, para que seas el policía, porque no se trata de eso, se trata primero que todo mirar hacia adentro de ti, trabajar tu ser primero, y de esta manera es como el entorno y como la perspectiva de la vida de verdad te va a cambiar. Luego de esto, por añadidura, las buenas consecuencias vendrán. Al menos sabrán que contigo va más el buen rollo. Recuerda también que no hay ninguna familia perfecta, porque todos somos seres humanos, todos tenemos días buenos, días malos. La única diferencia es la forma en la que se enfrenta el día a día y esta convivencia, y cómo les pones cara a todas esas situaciones que se presenten. No siendo más, yo me despido, desde aquí te mando un besito enorme y nos vemos en el próximo video.